porque todo el mundo ya está cansado, ¿no? Sí. ¿Sí están cansados o es mi imaginación? Muchos exámenes, profe, muchas tareas. Sí, maestra. Sí, maestra. Ya revisaron sus calificaciones, ¿verdad? Sí, profe. ¿No hay dudas? No, No. profe. No, No, profesora. profesora. Pero como que no les fue muy bien, ¿eh? Hay muchos que no les fue muy bien. Digamos que 3 puntos, solo veo a 1, 2, 3, 4 personas que ganaron los 3 puntos y a los demás, no les fue muy bien. Así que este siguiente examen hay que cuidarlo, ¿no? Es que muchos aún no nos hemos acostumbrado a que sea tan rápido. Siempre habíamos Ay, tenido sí, tiempo. debe ser muy rápido, porque te digo que Creo que si dejas más tiempo, comienza a fluir la información. Entonces los que no saben están a la espera que los otros resuelvan y entonces se los pasen. Sí, lo neto, Y detecto que escriben rapidísimo, ¿eh? O sea, como que lo copian en 1 minuto o 2 minutos. A toda velocidad copian. No, Dios la oiga. No nos tardamos un montón en simplemente escribir lo que hay en el pizarrón, profe. Pero no, hay cosas que no tienes que copiar del examen. Evítate el repetir el problema, el dibujo. Ahí ganas tiempo. A ver, vamos a ir más o menos, porque por ejemplo, para el próximo voy a pedir tabla de respuestas. Otra vez, si primero haces todo el examen y luego capturas la tabla de respuestas, pierdes más tiempo que si la vas capturando al tiempo que va saliendo cada vector. Quizá ahí ahorraríamos tiempo, pero es que el asunto es por los que se están esperando a que los otros terminen para pedírselos, ¿no? Y los otros que se lo mandan. Les mandan la pantalla y lo demás lo que tienen que hacer es copiar. Y eso es un fraude. Aquí y en China. ¿Cierto? O sea que lo que tenemos que hacer es que la gente que sepa, lo envíe y de ahí damos 5 minutos tiempo. Porque todo el mundo tiene que llegar muy concentrado. Sobre todo porque por justos pagan, no, por justos, ¿es así? ¿O cómo es el refrán? Justos pagan por pecadores. Ándale. Sí, ¿Cómo se así llama? es. Así que también la sugerencia es que llegues con unas tarjetitas donde ya sepas lo que tienes que hacer, como tu acordeón. Porque si es ahora comienzas a abrir el archivo que tienes, que yo envié, y comienzas a buscar dónde está la respuesta, no, tienes que ya llegar con tu formulario, tu procedimiento en unas tarjetas o en tu hoja. ¿Ves? A veces les pido que por anticipado hagan las tablas o las hojas, otra vez para ganar tiempo. Y sí me pesqué esta vez como a 3 personas copiando. Y ya las marqué en mi lista. Pero no fue de este grupo, ¿eh? Este grupo está sin marca. Pero en otros grupos sí, ¿eh? Sí, algunos, claro, otros se van. Pero cuando hay error y alguien hace mal algo, hace mal una multiplicación y los otros la copian inmediatamente, por ejemplo, 3 por 3 y ponen 6. Y así lo copian. Y ahí me detecto cuando hay errores. ¿Ven? Está a la casa esto. Bueno, entonces díganme qué hemos visto de aquí. Maestra, una pregunta. Sí, te digo. Esos archivos no los tenemos nosotros. ¿A poco no se los enviado? ¿No se los he enviado? ¿Nada? No, todavía no. No. Solo tenían los de los vectores. Sí. Correcto. Ándale, producto cruz, producto punto. Ajá, y ahorita solo hemos visto otra relación. ¿Ya vimos esto? ¿Ya vimos cinemática de cuerpo rígido? Vimos los puros conceptos. Ándale. De traslación. Correcto, entonces, ¿qué estudia la cinemática de cuerpo rígido? Voluntario. Bueno, yo tengo entendido que la aceleración, la velocidad y la posición de una partícula Correcto. de un objeto. Ándale, me gustó como lo dijiste, porque no lo lees, no es textual, sino dices las relaciones que hay entre posición, velocidad, aceleración, ya. ¿Qué va a estudiar la cinética? Cinética de cuerpo rígido. Bueno,
El movimiento, pero tomando en cuenta sus causas, las causas iniciales. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las causas del movimiento? Ambas estudian movimiento, ¿no? Tanto la cinemática como la cinética. Pero la cinemática estudia posición, aceleración, velocidad. ¿Qué estudia la cinética? Las causas. ¿Cuáles son las causas? Las fuerzas. Exacto, aquí estudia fuerzas y momentos. Entonces aquí son fuerzas y momentos y aquí son velocidad, posición y aceleración. ¿Clarísimo? Sí, profe. Sí, maestra. Oiga, maestra, Muy una bien. pregunta. Te digo. ¿Las sesiones las podemos grabar? No, de preferencia no. No, soy tímida y ustedes también. Ajá. Pues no sé, no sé, no me gusta mucho la idea. Pero bueno, a ver, ¿ya vimos el concepto de traslación? Creo que ahí nos quedamos. ¿Qué vimos de eso? La escucho raro. ¿Qué le íbamos a empezar a ver, profe? ¿Ya me escucho mejor? Sí, lo escucha bien. Lo escucha bastante. Sí, ya. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos de traslación? Tengo la lista y le pregunto a Ana Elizabeth García. Bueno, lo vimos la definición y explicó con un circulito como que hay líneas y cuando hay un movimiento, las mismas líneas es que no me acuerdo muy bien, del circulito se van moviendo. O sea, las líneas se mueven y se van como rotando. Es que me agarró fría, maestra. Estaba pensando en No, otra cosa. acuérdate que siempre hago preguntas y si no saben les bajo un punto y eso es muy doloroso. O sea, tienen que estudiar clase con clase. Lo que vimos lo tienen que estudiar porque se los voy a preguntar. ¿Listo, Ana? A ver, entonces otra vez con más orden. Ana Elizabeth García. A ver, Voy a preguntar a 5 personas. Vas. vimos, bueno, ejemplificó la traslación con un círculo donde dibujamos líneas y esas líneas sirven para representar si hay cierta rotación, porque las líneas No, no se van rotación, inclinando. no rotación, no rotación. Bueno, traslación, se va Traslación. A ver, dime cómo explicas esta definición que estoy encerrando. A ver, Porque esa fue la que discutimos. si una línea. Pues, oye, es que, a ver, se la explico así. Bueno, vimos el círculo, entonces, el cuerpo adentro tiene como las líneas de inclinación. Entonces, Pero cuando ni hay es un movimiento, círculo, es como una papa, es algo amorfo, no ajá, es necesariamente un círculo. Y luego, las mismas líneas, mantienen su grado de inclinación a pesar de estar ¿cuáles en movimiento, líneas? ¿Cuáles líneas? del punto A al punto B. Correcto. Es una línea en el interior del cuerpo. Ok. Una línea, ni siquiera dice, bueno, suponemos que es una línea recta, no una línea curva. Una línea recta en el interior del cuerpo, ya la marqué, está aquí y está aquí. ¿Qué pasa con ella? Mantienen su misma inclinación durante el movimiento. En otras palabras, ¿qué mantiene durante el movimiento? ¿Su dirección? No, ella, Su dirección. ¿ves que le estoy poniendo tache a ella? ¿Qué es lo que mantiene? Su dirección. Ajá, inclinación, dirección, y en los dibujos, ¿qué sería? En este dibujo y en este dibujo, ¿qué es lo que está igual? Su sentido. Sentido, tache, no es sentido, ¿qué es? Ahí ni siquiera hay vectores. O sea, vector es una flecha, el sentido está en la punta de la flecha. ¿Qué es lo que mantiene? Le pregunto a Jacqueline, ¿qué? Ay, se me fue la palabra. A la una, Jacqueline No, Miguel, ¿eres tú? sí, ¿Quién está contestando? Vas, te oigo. Jacqueline. Claro, fuerte, contundente. Ay, es que se baja mi audio, permítame. Ah, su- es que, ay, no sé explicarlo.
Samuel Orea. Oiga, profa, antes de que continúe, entonces sí sería, ¿cómo decirlo? Hasta lo que yo sé, sí sería línea recta, ¿no? Por el momento de tener. Ajá, sí, línea recta. Sí, porque podríamos poner una línea curva y la línea curva no le podríamos medir el ángulo No tonativo. tenía ángulo, era lo que iba a Ok, decir. Orea, Samuel. Si no ¿Me está, escucha? también ¿Me baja. escucha? ¿Me escucha? Muy bien, te oigo rápido. Ajá, sí, Ángulo, rápido, claro y así, convincente. ángulo. Todo, explícamelo todo. Ok, tú usas el lapicito, ¿verdad? ¿Le explico solamente lo que está en pantalla o le explico sobre los Sí, movimientos esto, lo que está en pantalla. Ok, pues dice que el cuerpo rígido, pues cuando se mueve, literalmente hay un eje en su interior que se mantiene fijo, o sea, no rota, como tal no podría cambiar, permítame, no me dejo usar el lapicito, no puede cambiar la inclinación de la línea y tiene la misma dirección, pero bueno, no sé si vaya a hablar sobre, o sea, es el mismo tema, pero no sé si vaya a decir algo que vamos a ver más adelante, pero sí hay un movimiento que es de rotación, pero alrededor de un eje fijo, o sea, sí Ajá, hay pero un... ese es otro tema, ¿no, Samuel? Ahorita estamos revisando traslación. Pues sí, entonces en general es eso, o sea, el Ok, cuerpo tú rígido no tienes tache, tú no tienes tache. que ahora Listo. sí. Entonces, sí, efectivamente, todo consistió en que el cuerpo rígido, este es el cuerpo rígido, y no necesariamente es un círculo. Pude dibujar un triángulo, un cuadrado, lo que fuera, como cuerpo rígido. Puse así algo como una papa sabrita, y a esa papa sabrita o a cualquier cuerpo rígido podría ser el mouse de su computadora, el mouse así con el clic y el clock. Cualquier cuerpo rígido le tengo que imaginar una línea entre dos puntos. Tengo dos puntos de referencia y construyo, ¿sería una línea o sería un segmento de línea? Oigo, Es un segmento de línea. Es un segmento correcto, de línea. entonces podríamos mejorar esta definición, es un segmento de línea, porque una línea es infinita. Y no estoy considerando una línea infinita, estoy considerando un segmento, un pedazo de recta, a la cual le voy a medir el ángulo. Considero el ángulo, puede ser con la horizontal o puede ser con la vertical. Ahí está el ángulo con la vertical. ¿Qué tiene que pasar? Aquí está en el tiempo cero. Y luego la traslado. Voy a hacer traslación en el tiempo 1. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Quién se hable? ¿Tiene que cambiar el ángulo de inclinación? Se tiene que cambiar el ángulo y aparte se mueve Exacto, que este ángulo y este ángulo deben ser. ¿Cómo deben Los ser? mismos. Exacto, iguales. Si le decido llamar teta, ese debe ser teta. Y no puede ser teta más un grado. Entonces ahí estaba la definición lo más sencilla que pudimos y entonces sí habría que ponerle ahí si un segmento de línea recta. Y ustedes ya podrían haber hecho esas aclaraciones. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar un referente XY, un sistema de referencia donde el origen, en principio este sistema de referencia es fijo. Lo que se mueve es la papa frita esta, pero el sistema de referencia está fijo. Y si está fijo, de ahí puedo sacar vectores. ¿Qué vectores saco? Oigo, ¿qué vectores saco Y para...? J. No entraba ni J. A y B. El vector, un vector de posición, me dijeron posición, velocidad y aceleración. ¿Qué saco? ¿Qué sería? Posición, ¿no? Un vector de posición, por eso tiene la letra R al punto A. ¿Qué más hago? La posición de B. Un vector de posición al punto B y le pongo su nombre RB y luego como estoy haciendo ahí vectores, pues ¿por qué no también hago que este sea un vector? Y lo digo que va de B hacia A y le digo R que va de B hacia A. ¿Por qué le puse la letra R? ¿Es velocidad, es aceleración o es posición? Posición. Posición. Es posición y de ahí hay una suma de vectores. ¿Qué pongo?
De ese RA. triángulo que acabo, RA es una resultante. O sea, no empiezo por la resultante, empiezo por, bueno, sí, puedes RB. empezar por RA si quieres. Va a ser RA y luego, ¿Componentes? Es igual a RB más RBA. correcto, más RBA. Si les digo en un examen, a ver, para ese triángulo quiero la suma y ustedes ponen RB es igual a RA más RBA, ¿qué hago? ¿Qué hago si me ponen esa respuesta? ¿No estaría bien? Tache. ¿Y qué Profesora, pasa si me ponen RBA es igual a RA más RB? Tache. También tache. igualmente. Tache. Y entonces pero sí se puede tendrían tache en el examen de vectores. A ver, te oigo. pero se puede poner como una resta, ¿no, profesora? No, pero ahorita pedí suma. No, ¿Cómo? ahorita pedí suma de vectores. No pedí resta. Ok. Dije, ahí hay una suma de vectores. Y todo mundo claro que, ¿cuál fue la ruta? Oigo, en la punta del vector B nace el vector rojo. Ahí se están acomodando uno después del otro. Y el vector azul se acomoda después del rojo No. o se va al origen Se va del al sistema origen. cartesiano. Entonces, de estos tres, perdón, y ¿cuál va del origen del primero a la punta del último? RA. ¿Cuál? El azul. También me podrían haber puesto RA es igual a RBA más RB, ¿no? ¿Pudieron ser estas dos opciones? Sí. Sí. Correcto. Sí. Porque entonces me pude haber ido primero por el vector rojo. Voy a dibujarlo aquí en rojo. Luego por este. Veamos ahí. Si me hubieran puesto esta la voy a borrar porque no la voy a usar. Si me hubieran puesto cualquiera de estas dos, estarían bien. Si me hubieran puesto las demás, habrían estado súper mal en suma de vectores. ¿Ya no? Alumnos están súper mudos. Profe, es que no se le escucha muy bien. Se pierde el audio, maestra. Ok, entonces, ¿están de acuerdo que esta es la expresión correcta para este triángulo? En la punta de RB nace RBA y la resultante va del origen del primero a la punta del último. Sí, profesora. ¿Está bien esto? Sí, profe. Sí, maestra. Correcto. Sí. Y cuando lo trasladan a la posición 2, otra vez voy con los vectores, flechas. Al punto A le lanzo una flecha. Al punto B le lanzo otra flecha. Porque estoy ya jugando con vectores. Y el vector interno lo pongo ahí. ¿Cómo queda la suma de vectores ahí? ¿Cuál es la resultante? ¿Cuál es la resultante? RA. RA. RA es la resultante. ¿Y los sumandos cuáles son? RB y RBA. Correcto, entonces esta expresión está bien o está mal. Está bien. Está bien. Está bien. Y entonces esta expresión y esta expresión para el triángulo en la posición 1 y para el triángulo en la posición 2, ¿son iguales o no? Sí, son iguales. Correcto, entonces esta es la ecuación de posición, ya la encontramos. Ecuación de posición para la traslación. ¿Está fácil? Sí. Está fácil porque saben suma de vectores. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a las velocidades? Derivar. Exacto, derivo con respecto al tiempo, derivo con respecto al tiempo y derivo con respecto al tiempo. La primera parte, esta, es igual a ¿qué? No oigo. El primer sumando, ¿qué es igual? Eso daría de velocidad. Esa es la La velocidad. velocidad de B. La velocidad, correcto. Toma el marcatextos. La velocidad de B es esta. Más, ¿qué es esto?
La velocidad de BA. La velocidad de BA, y luego viene un signo igual, y luego que esta última parte que es, La velocidad de A. Velocidad de A. ¿está bien o no está bien lo que acaban de dictar? ¿Está bien? Sí. ¿Seguros? Sí, segurísimo. A ver, ahí va. A ver, el vector B, voy con el vector A. Déjenme. Es hora de que los perros se vuelven locos. El vector A, mejor el A. Este era el vector A. Primera posición, segunda posición, vector A. ¿El vector RA se mantuvo constante? De la posición 1 a la posición 2, ¿el vector RA es el mismo? No. No, entonces RA no es constante. Aquí estaba pequeño y aquí cambió de tamaño y de ángulo. ¿Listo? Entonces RA no es constante. Eso no es. No oigo. No es. No es constante. ¿Qué tal con el vector verde? RB estaba aquí y luego RB está aquí. RB y RB. ¿Es constante? No, RB Tampoco. no es constante. Pero ¿qué tal el vector rojo este? Sí es En constante. la Ese sí, posición Sí, es 1. constante. Exacto. Entonces, la derivada con respecto al tiempo, la derivada con respecto al tiempo y la derivada con respecto al tiempo de una constante Es 0. es Es cero. cero. Entonces, Entonces la velocidad de B es igual a la velocidad de A. exacto, esta amiga no va a existir, pero mejor lo explico acá abajo. Dice, ecuación de posición, me dejan de oír, me avisan, ecuación de posición para la traslación y ya la probamos. Ahora dice, revisen esto, el rollo de las derivadas que me dijeron. ¿Está bien? Sí. La derivada de cada uno. Pero ya en el siguiente renglón ya aparece, no hay velocidad no existe la velocidad de 2 puntos. ¿Qué es eso? O sea, es la velocidad de un punto y la velocidad de otro, pero no puede ser la velocidad de 2 puntos. Y otra vez ahí está. RB no es constante, RA no es constante, pero RBA. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, pero- Entonces ahí dice que en la traslación las velocidades, quito esta mancha, esa es una mancha, que la velocidad de las dos partículas es la misma. Si ustedes van en su automóvil, ay, ¿por qué se abrió eso? No lo sé. Oiga, profe, Hey, ¿podríamos decir que cualquier vector que no surja del origen es una constante? O sea, si surge el origen, no es constante. si está dentro del cuerpo, sí. Quizá podrías poner un vector así, que vaya de entre el punto A y el punto B, y luego podrías poner un vector entre B y C. Y este vector, no, normalmente tomas la misma referencia de un vector, porque aquí tendrías que lanzarte el vector de posición al punto C. Y no habría referencia con la posición 1 y la posición 2. Se le está yendo otra vez el audio. Ok, normalmente tomas a la línea original, porque si cambias a otros puntos, al punto C y al punto D, lo tendrías que considerar desde la posición 1, punto C y punto D, posición 1, posición 2. Y pasaría lo mismo, esto y esto es una constante. Ok, profe. ¿Listo? Sí. Entonces llegamos a que la velocidad de A es igual a la velocidad de B. O sea que si ustedes van en su coche, no sé qué coche tengan, pero si van ustedes y otra persona, digamos su abuelita o su mamá, y ustedes van a 100 kilómetros por hora, ustedes van a 100 kilómetros por hora, ¿qué velocidad va su abuelita? Igual a 100 kilómetros por hora. Exacto, porque van en el mismo cuerpo rígido. La velocidad de ustedes, de Antonio, y la velocidad de la abuelita de Antonio son la misma.
¿Listo? Sí. Sí. O sea, no vayan tan rápido porque su pobre abuelita se va a infartar. ¿Alguien ha manejado a, no sé, 180 kilómetros por hora? Sí. ¿A poco? Perdón, Boulevard, Sí. por favor. No, yo no paso de 110. Sorry. ¿A cuánto has manejado? Bueno, no directamente 100, porque creo que 150 sí va. 150, pues todos tus tripulantes van a la misma velocidad, porque en ese momento son un cuerpo rígido, todos van juntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago para la aceleración? ¿Qué hago para la aceleración? Hago, Una segunda derivada. derivada. Una derivada derivo la velocidad con respecto al tiempo. Y de ahí es esta expresión, y de ahí llegaríamos a esta. Sí. Sí. Correcto. Entonces, si ustedes se frenan, así súbitamente su abuelita se frena o no. También. También. Claro, también porque va ahí metida en el mismo cuerpo rígido. Y si ustedes se aceleran, pues ella se acelera. Por eso no le gusta viajar con ustedes y prefiere bajarse y tomar ella su pochito, ¿no? Su carcachita. Sí, a velocidad más decente. Listo, ya acabamos traslación. No olviden, resumen, que la velocidad del punto A es igual a la velocidad del punto B y la velocidad de la aceleración de un punto es igual a la aceleración del otro. O sea, todas las partículas llevan la misma velocidad y todas las partículas se aceleran o se desaceleran de la misma forma. Se los voy a preguntar la próxima clase. Esta clase es pesada porque es puro rollo de definiciones. A ver, pues, ¿no hemos visto nada de la rotación? Profesora, No. los archivos que nos está mostrando nos los va a pasar. Sí, pero me tengo que acordar al final de la clase, ¿va? Ok, gracias. O alguien que desee al final y me lo recuerdo. Claro. Sí, profe. Muy bien. Ahora, así como estaba la definición hace rato, me regreso a la traslación porque hubo un ejemplo que se me olvidó. Traslación, hoja blanca. Decíamos que aquí estaba el sol, ¿no? Sí lo dijimos la clase pasada. Y que aquí alrededor gira la Tierra. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces que ahí va la Tierra y que tiene un eje, una inclinación, un eje aquí, una línea que conecta el polo norte con el polo sur. Y que esta inclinación y esta inclinación es igual o no. Y esta inclinación y esta inclinación son iguales. Entonces, ¿es una rotación o es una traslación curvilínea? Traslación. Una traslación curvilínea. Porque sigues una línea curva, pero hay una línea que mantiene su ángulo. Entonces, es traslación. Pero no es rectilínea, es curvilínea. Muy bien, me llegó una pizza. Qué rico. No me la esperaba. Pero bueno, vamos a esperar a la pizza. Rotación. Borramos. Bien, entonces, ¿cuál es la definición? Comencemos por la definición de la rotación alrededor de un eje fijo. Listo, Ana Elizabeth, otra vez voy contigo. García. Voy, maestra. Ay, ahí voy contigo de nuevo. Ahora quiero la definición más sencilla de este movimiento. ¿La que yo encontré o la que está ahí? A ver, dame la tuya, a ver qué tal. Sí, encontré. Un cuerpo rígido posee un movimiento de rotación pura cuando cambia su orientación mientras se mueve, tal forma que todas las partículas que la conforman distribuyen las trayectorias circulares en el eje de rotación. Muy bien, ahí. A todas las partículas que lo forman construyen trayectorias circulares durante la rotación. ¿Todo el mundo vio este círculo? Sí. Ajá, nadie espera ahí un cuadrado, ¿verdad? O sea, el punto A va a darle toda la vuelta y al final regresa a la posición original y la trayectoria que construyó fue un cuadrado. ¿Fue un cuadrado? No. No, fue un círculo. ¿Y el centro del círculo, dónde está? ¿En el eje? ¿En medio?
Pero está encima de qué? Del eje, ¿no? Del eje de rotación. El eje es una línea infinita. ¿Del Así eje sería aquí principal? el infinito, ¿no? Del eje fijo. No es el eje principal, porque aquí podrías decirme que te decides escribir al eje X, al eje Y, al eje Z. Podrías poner muchos ejes, pero en particular a este amigo se considera un eje fijo y el cuerpo va a girar alrededor del eje fijo. Título: rotación alrededor de un eje fijo. O sea, ¿el eje se mueve? No. La línea rosa se mueve, no se mueve, el eje es fijo. Y entonces la partícula A, me tomé la partícula A y dice que construye círculos, ¿no? Durante su movimiento. ¿Dónde está el centro del círculo? En el eje fijo. Sobre el eje fijo. Si tomaras otra triste partícula, la partícula B, que está por aquí, también haría su circulito. ¿Y dónde estaría su centro? En el eje fijo. Correcto. Muy bien. Entonces, Profesora, sí. como un ejemplo, no sé, se me viene a la mente, vendría siendo como cuando giramos un trompo. Sí, correcto. Cuando giras un trompo, pero el trompo tiene que quedarse con la punta, sobre el eje. Aquí sobre el eje, porque ves que a veces la punta del trompo se mueve también, y ese ya no sería rotación, sería rotación y traslación. Esta línea que el apoyo del trompo debería mantenerse sobre una misma diagonal. Sería parecido a un trompo. Y pones a girar al trompo. Girar así, esta será una velocidad lineal o una velocidad angular. Velocidad angular. Correcto, lineal. velocidad. No, la lineal es una flecha, un vector recto. Esta es V y la omega es una flecha curva. Entonces, ¿esta cómo dije que se llama? Lineal. Velocidad lineal, ¿y esta? Angular. Velocidad angular, correcto. Dice aquí eje fijo, los ejes son infinitos, ¿sí? Sí. Sí. Lo pongo a rotar y dice que es una velocidad del sistema. Por ejemplo, está en revoluciones por minuto. Esta omega se puede dar en revoluciones por minuto o en radianes por segundo, ¿no? Punto y coma. Revoluciones por minuto sería equivalente a decir vueltas por segundo, por ejemplo. Puedo poner vueltas por segundo. A ver, pregunto, ¿por qué se llama del sistema? ¿Por qué no se llama omega del punto A? O omega del punto B, u omega del punto C. Porque es un ciclo completo. Porque todos están en la misma aceleración. No hemos entrado a la aceleración, seguimos en velocidad. Todas llevan ¿La velocidad? Exacto. Por ejemplo, voy a poner que el trompo da 5 vueltas por segundo. ¿Listo? A ver, el punto A, ¿cuántas vueltas va a dar? 5. 5. Y el punto B, que esté más cerquita, ¿cuántas vueltas va a dar? Lo mismo. 5. 5. Y el punto C, que ande por aquí, ¿cuántas vueltas va a dar? Igual 5. Exacto. Entonces, esta omega es el número de vueltas que dan todas. Por eso es del sistema. Todas están dando el mismo número de vueltas. Nadie ve que A de más vueltas. ¿Sí queda claro por qué es del sistema? Sí, pero se podría ver como Sí, profe. ¿Sí queda claro por qué son revoluciones por minuto o vueltas por segundo o radianes por segundo? Sí, profesor. ¿Sí queda clara la definición? Sí. Ok, muy bien. Aquí me faltaría poner que el centro está sobre el eje de rotación, ¿no? Centro sobre eje de rotación, pero ustedes ya lo pescaron. Ahora, se van a construir 2 figuras geométricas durante la rotación. ¿Cuáles son? El círculo y triángulo. ¿Puede ser un triángulo? ¿es un triángulo o es un cono? Un cono. Un cono. Es un cono, mientras de la vuelta. Ya solo nos falta ponerle aquí el helado de vainilla.
Qué delicioso. Entonces, ¿por qué? Ah, no, es que nunca les dije, por eso no saben. Tache conmigo. No he hablado de solo hablé del círculo. Ahora, ¿qué es lo único fijo que hay aquí? El eje, ¿no? El eje. El eje. Entonces, el vector de posición tiene que salir de un lugar fijo. ¿De dónde voy a sacar a los vectores de posición R? Del centro del círculo. Del eje. Entonces, por ejemplo, lo saqué de aquí y lo dirijo hacia el punto A y le llamo vector de posición. Entonces, sí, el punto A está aquí, después va a estar aquí, después va a estar aquí, le voy a llamar A'. Y entonces sí pueden ver que se construye un cono. ¿Gracias a quién? Gracias al vector R. Como no les había hablado de R, no podían saber que iba. De pronto el R va a ir aquí, porque el punto A va a ir aquí. ¿Estamos claros que es un círculo y un cono? Sí. Muy Sí. bien. Tache conmigo también porque le llamé a este ángulo alfa entre el vector R y el ángulo y el eje fijo. Porque alfa normalmente se le pone algo más. ¿Para qué vamos a usar alfa? Usamos omega para la velocidad angular. ¿Para qué vamos a usar alfa? Para los ángulos normales. Para la aceleración angular. Ay, qué bruto. Entonces, mejor no la uso aquí. Mejor ese ángulo le voy a cambiar de nombre y le voy a llamar rho, así rho. O así, digo phi o rho, o teta, como quieran, pero no, normalmente alfa no, porque ese está para la aceleración angular. Se lo voy a cambiar, ¿va? Ok. Muy bien, ahora me regreso. ¿Estamos de acuerdo que esta es velocidad angular? Y que la flecha curva a veces es confusa. Maestra, nos queda menos de 1 minuto. Ah, bueno, entonces ahorita regresamos. Es más, vamos a salirnos ya. ¿Mismo link? ¿Y ustedes ya cenaron algo rico? ¿O van a cenar algo rico? Sí. Ok. Bueno, entonces decía que aquí está el eje de rotación. Si pongo esto así, a veces se ve confuso. Las flechas curvas son confusas. De hecho, yo me acuerdo que llegaba así como por el Facebook, una bailarina de ballet girando, en un sentido, y cuando parpadeabas parecía que giraba al revés. Ah, sí que te preguntaban que hacia qué lado estaba bailando. Ajá, o con las luces de los foquitos de los coches o de los espectaculares, a veces no sabes si va girando así o si va girando al revés, porque la vista nos engaña, ¿no? Para que no nos quede duda de esta flecha, se usa la regla de la mano derecha. Regla, mano derecha. Entonces, con sus dedos de la mano derecha, no puede ser la mano izquierda, enrollen a esta como si fueran una cuerda. Enrollen a la cuerda y me dicen para dónde va su dedo pulgar. Si va para el lado amarillo o si va para el lado rosa. ¿Para dónde va? Amarillo. Amarillo. Pues el rosa no es. Y si girara así, enrollen a la cuerda, como está la flecha curva, y me dicen para dónde iría su pulgar, si para el azul o para el rosa. Azul. Para el azul. Y el rosa no. Entonces la flecha recta nos aclara la idea mental u óptica. Si yo pongo una flecha curva
y pegado le pongo una flecha recta, ya sé que estoy haciendo la regla de la mano derecha, donde este es el pulgar. Y estos son los dedos largos, enredando una cuerda imaginaria. ¿Listo? Sí. Muy bien, Sí. entonces aprueban esta flecha curva y esta flecha recta. Sí, Sí. Muy bien. correcto. Correcto, entonces ahí solo es para que nos vaya quedando claro que está girando hacia atrás. Estaría girando, ¿cómo pueden decir? Si decido llamarle a este punto C y a este punto D, ¿cómo se vería desde el punto C? Si ustedes pusieran su ojo aquí. No es una cucaracha, es su ojo. Punto C. ¿Cómo verían que está rotando el trompo? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Antihorario, desde C. Entonces a veces uno tiene que hacer ese enunciado. Gira antihorario visto desde el punto C. O bien haces el dibujito y le pones el pulgar. Y ya te queda claro para dónde gira. ¿Listo? Ok. Muy bien. Y luego dice que, voy a ir un poco más rápido, si no se van a dormir, que hay dos figuras geométricas, un círculo y un cono, donde el ángulo, que le voy a llamar phi, eso no es constante. ¿Cómo es phi? Durante la rotación, ¿cómo es phi? Constante. Constante. O se va a abrir más o se va a cerrar más. Para el punto A, solo estoy analizando el punto A. Cuando el punto A vaya aquí, ¿cómo va a ser el ángulo phi? ¿Igual o distinto? Igual. Bastante igual. Igual. Exacto, entonces phi es constante. Y dice que ahora voy a analizar el círculo. Este círculo aquí está acostado. No lo voy a dejar así acostado, es más, hasta parece una elipse. Lo voy a levantar y lo voy a poner aquí. El punto A lo voy a poner aquí y el punto A' lo voy a poner aquí. El punto A' es este, porque está rotando hacia acá. ¿Listo? A'. Aquí pongo A' y pongo aquí la omega de la rotación. Ahora, este amigo entra como otra variable R. ¿Qué es R? No oigo. El radio del... El radio del círculo, el radio del círculo, que aquí también está. Pero ahora entra otro ángulo, este ángulo teta. ¿Ese ángulo teta es constante? ¿Siempre se mantiene igual? Acuérdense que lo están rotando. No. No es constante. ¿Cuánto vale? ¿Desde dónde hasta dónde sería su intervalo? De 0 a 2 pi. pi. 0 a 360. Exacto, de 0 a 360 y vuelve a estar de 0 a 360, de 0 a 360 y mientras siga dando vueltas. Correcto, entonces aquí está ese dibujo. Dice el radio, el ángulo, y hay algo aquí que se llama arco. ¿Cómo se calcula ese arco? Arco recorrido desde A hasta A'. Radio, ángulo que va de 0 hasta 360. Muy bien, aquí está la misma figura. Ya dijimos, punto A', y este sería el arco. ¿Cómo se calcula este arco? ¿Cómo se calcula? El radio por el Radio por ángulo. Exacto, el radio por el ángulo que se recorre. A más ángulo, más arco, ¿no? Si aumentan Sí. el ángulo teta, si aumentan ahora, deciden que teta va hasta acá, el arco es todo este. Entonces, fórmula radio por ángulo barrido. S R por teta. Ahora, ¿qué pasa si quiero un pequeño arco, un arquito? Quiero un arquito radio. Quiero un arco pequeñito, teta. Quiero un pequeño arco, delta S. ¿Cómo encuentro delta S? Con la misma fórmula de radio por ángulo. Radio por el incremento de ángulo. ¿O alguien pondría el incremento de radio? No. No, el radio es No. constante. El radio es constante. Entonces, este amigo se mantiene. ¿Están de acuerdo entonces en esta fórmula? Sí.
Sí. Correcto. Y dice que haciendo que el tiempo tienda a cero, porque ahora este arquito, yo lo quiero que el tiempo tienda a cero. ¿Qué pasa cuando quiero que el tiempo tienda a cero? Pues lo indico aquí. Misma fórmula, pero quiero hacer el tiempo que tienda a cero, o sea, como tronar los dedos, así, clic. Quiero estudiar ese caso. El cambio, este sería el cambio de la posición del punto A. Cambio de la posición del punto A cuando el tiempo tiende a cero. Y si es un cambio de posición, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo que llegaría a la derivada de la posición, del cambio de la posición con respecto al tiempo? Cuando el límite tiende a cero, ya le quito el delta y le pongo derivada. Si quiero tiempo cero, ¿están de acuerdo que paso del incremento a usar la derivada? Sí. Ok, pero el radio se mantiene constante y entonces sería la derivada del ángulo con respecto al tiempo. ¿Están de acuerdo en esta expresión? Sí. Sí. Correcto, está más rollo este movimiento. Ahora vamos a hablar de nomenclatura. Posición, velocidad, aceleración, lineal, angular. Tabla, 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 tabla. ¿Qué letras se usan? Para la posición se usa R o a veces se usa S, como ahorita la acabamos de usar. Para la posición R o S, vector. Velocidad, V. Aceleración, A, de Arturo. Angular, teta, ángulo. A velocidad, omega. Aceleración, alfa. Las angulares son letras griegas, ¿listo? Las lineales son letras castellanas. Entonces, ¿están de acuerdo que esta expresión me llevaría a, ¿me llevaría a esta? Sí, Esta profesor. sería la derivada de del cambio de posición con respecto al tiempo, y eso es la velocidad del punto A. La R baja. ¿Y cuál es la derivada de teta? Vean la tabla. La derivada de teta, ¿cuál es? Omega. Omega. Entonces, exacto. Entonces, ¿están o no están de acuerdo con esta expresión? Sí, es correcto. Correcto. Y todo este fue el rollo del círculo. Jugamos con el círculo. Ahora, velocidad de A, ya la puedo también graficar por experiencia. Si ustedes giran a este disco, así como los CDs, y aquí hay una mosca, por ejemplo, y le dan la vuelta, ¿para dónde va a salir la mosca? Adiós, mosca. Cuando comience a sonar el radio, ¿la mosca va a ir hacia el vector verde o hacia el vector naranja? Hacia El rosa. Digo, ¿hacia el rosa o al naranja? Hacia rosa. Eso pasa en la naturaleza. En la naturaleza uno no espera que gires esto así y que la partícula se vaya para acá. Eso no pasa. ¿Cierto? Entonces las ecuaciones se tratan, todo este rollo se trata de explicar a la naturaleza, a lo real, a lo que pasa en la realidad. Muy bien. Estamos claros entonces que esta velocidad va a salir a 90 grados, y va a salir para acá arriba porque estoy girando antihorario. Si estuviera girando horario, pues la mosca sí se iría para acá, ¿no? ¿Cierto? Sí, ahí sí. Muy bien, pobre mosca. Ahora dice, recordemos a la otra figura geométrica, que es el cono de abajo, pero voy a tomar justo esta posición. En esta posición que está en este dibujo, voy a amplificarlo. El radio que le pertenece a las dos figuras está tanto en la figura de arriba y en la figura de abajo le pertenece aquí a esta parte, que solo tomé así como una fotografía. No estoy estudiando a todo el cono, solo en este momento le tomo foto. ¿Ahí hay un triángulo rectángulo o no? Sí. Sí. Correcto. ¿Tienen a la hipotenusa o no? Sí. Entonces el radio es el cateto opuesto o adyacente al ángulo phi. Opuesto. Un cateto opuesto. Entonces R sería igual a hipotenusa por el seno o por el coseno. Por el seno.
por el seno de phi. Y este otro cateto, que lo voy a poner en verde, este cateto, ¿cuánto valdría? RA por el coseno de phi. Exacto, RA coseno de phi. Pero este no me importa. El que me importa es el radio. ¿Aquí están de acuerdo en esta expresión? Sí. Sí. El radio es RA por el seno de phi, visto desde la figura de abajo. Bajamos de tamaño. No tanto. Perfecto. Y entonces dice que traíamos esta ecuación. ¿Están de acuerdo que... a ver, ahorita quítenle estas. ¿Están de acuerdo que bajo de aquí para acá? De esta, usando esta, ¿llego a esta? Sí. Sí. Es más, le debería quitar a esa porque todavía no estaba hablando de vectores, solo estaba trayendo a las letras. ¿Cierto? Pero la expresión así como está escrita está mal, porque hasta donde sabemos la velocidad es un vector. Para que quede bien escrito, entonces tengo opciones. Si quiero un vector, tendría que tener magnitud, dirección y sentido, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, todo esto sería magnitud si yo llego y le pongo barritas a este también. Todo eso sería magnitud y me faltaría de dar dirección y sentido. Así ya estaría bien escrito. Si quiero jugar con vectores y por supuesto la velocidad es un vector. ¿Estamos claros? Solo Sí. se metió el radio, ahí está la omega original, aquí está la velocidad, pero ya le estoy dando carácter de vector, entonces voy a escribirlo bien. Le voy a poner, ¿qué le voy a poner? Flecha aquí, vector unitario. Ahora, no quiero hacer eso, entonces le debería poner flecha aquí, magnitud, y entonces ya estaría bien. ¿No? ¿Pero solo queremos la magnitud o queremos el vector? El vector, ¿no? Entonces no lo hacemos así. Y le pongo vector unitario. ¿Está bien escrito? Sí. Sí. Correcto. Y entonces ya llegamos a algo que conocemos. ¿Se acuerdan que había algo así? A cruz B era igual, claro, era igual a un determinante, pero no me voy a ir por el determinante. Bórrate, bórrate, bórrate. ¿Se acuerdan que había una fórmula que decía la norma del primer vector por la norma del otro, por el seno del ángulo más corto entre ellos y vector unitario? ¿Se parece eso a esto? Sí. Sí, profesora. Sí. Donde la velocidad es un producto cruz. Ahorita analizamos eso. Pero dice que ya encontramos todos los elementos. La norma de uno, la norma de uno, la norma del otro, el seno del ángulo entre ellos y un vector unitario. Es este. O sea, acabamos de llegar a que esto le sospechamos que la velocidad es un producto cruz. Regreso. ¿Ya le sospechamos a que la velocidad es un producto cruz? ¿Sí o no? Sí. Y aquí lo vamos a descubrir. Va a ser, están jugando omega y R. Muy bien, vector unitario. ¿Se acuerdan que tenía así el círculo? Aquí tenía el punto A, aquí tenía la prima, aquí tenía el ángulo teta y la mosca salía para acá, velocidad de A, porque esto giraba así. ¿Qué pasa si yo decido volverlo a acostar? Porque aquí lo levanté y lo puse así justo en la pantalla, pero lo vuelvo a acostar para que se vea una elipse. ¿Para dónde va a ir la velocidad de A? Si lo acuesto, aquí ya se acostó. ¿Para dónde estaría la velocidad de A graficada si esto se acuesta? ¿Con 90 grados?
estaría a 90 grados, pero BA, ¿se metería a la hoja o saldría de la hoja? Se metería. Se metería a la hoja. Ahora, como no puedo perforar mi pantalla, hay dos maneras de representar a los vectores. Cuando entran se ve la colita de la flecha y cuando salen se ve la punta de la flecha. Entonces esto sería cuando el vector entra, porque ven la última parte de la flecha y esto es cuando sale. Entonces están de acuerdo que debería dibujar aquí a la velocidad de A como un vector al que le veo solo la colita. Que está entrando, es este es este. Velocidad de A es este. Solo que ya lo volví a acostar en el dibujo. ¿Sí debo poner un tache? ¿O debo poner un tache o debo poner una puntita? Un tache. Un tache. El tache. Sí, porque ya no lo vería, ya solo entraría a mi pobre pantalla. Correcto. Entonces ahora todo consiste en definir, aquí ya sabemos que hay un producto cruz, pero ¿qué pasa con el omega cruz R? ¿Y qué pasa con el R cruz omega? Este sería la norma de R por la norma de omega por el seno del ángulo entre ellos, y también la norma de por la norma de por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, hasta ahorita yo no sé si la velocidad es omega cruz R o es R cruz omega. No lo sé, así como está. Y por cierto, ¿todo mundo vio que este es el ángulo entre R y omega? Porque estoy diciendo el ángulo entre ellos. Omega la puedo poner acá abajo, ¿no? ¿Sí puedo o no puedo? Va sobre el eje, lo puedo poner aquí sobre el eje, ¿no? Sí. Y entonces este ángulo a phi, ¿no es el ángulo que está entre omega y R? Sí. Es el ángulo más corto entre ellos. O sea que este es el ángulo más corto entre este y este. Ahora solo tengo que saber si la velocidad es omega cruz R o si la velocidad es R cruz omega. Cruz omega, ¿cuál de las dos es? Para que le dé la dirección y el sentido que quiero. ¿Cuál de las dos es? Pues hagan la regla de la mano derecha. Primero vamos a probar R cruz omega. Vamos a probar Y eso es, pongan su mano derecha en R y giren siguiendo el ángulo más corto y lleguen a omega, lleguen al otro. R cruz omega, ¿para dónde va su pulgar? ¿Se sale de la pantalla o entra a la pantalla? R cruz omega sería Ahora hagan el otro, omega cruz R. Salgan del rojo y váyanse hacia el azul. Ese sería omega cruz R. ¿Qué hace su pulgar? Entra a la pantalla. Entra. ¿Y la velocidad entra o sale? ¿Cuál es la velocidad? ¿Sale o entra? Entra. Es esta. Entra. Entonces, el orden es omega cruz R para que la velocidad entre. Porque eso es lo que pasa en la naturaleza. La velocidad va a entrar. Si ustedes hacen R cruz omega, resulta que la velocidad se va a salir, le pongo puntito. Y eso no pasa, no pasa. ¿Qué es lo que sí pasa? Omega cruz R. Primero esta, segundo esta. Omega cruz R sí entra el vector. Entonces, la velocidad de A, aquí está. La velocidad de A, esta, es omega primero y gírate hacia R. Para que entre y pase lo que se observa en la naturaleza. Si lo ponen al revés, no funciona. Entonces queda claro que esto le da dirección y sentido. Este orden, primero omega y luego R, le da dirección y sentido. ¿Le dice para dónde va? Sí, profesor. Sí. Y que si lo pusieran al revés, R cruz omega, ¿estaría mal? ¿Estarían dando una velocidad equivocada? Con una flecha
apuntando al revés. Sí. Ya llegamos a la triste velocidad de la rotación. Ahí está omega cruz R, ¿ya se la aprendieron de memoria? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, W quedamos que es la velocidad angular que tiene el Ajá. ángulo y VA es la velocidad que tiene la partícula. Es que Sí. me confundí un poco ahí. Y la velocidad, esta, es la velocidad del punto A. Y la omega es la omega del sistema. O sea, la omega va a ser para todos. Esta omega va a ser para todos. Sería como el ¿Listo? giro que tiene el eje. Por eso, ajá, el giro que, no el eje, acuérdate que el eje no gira, lo que gira es el trompo. Pero todo el trompo gira igual. Entonces, yo te voy a dar este dato de omega. Yo te lo voy a dar, yo te voy a decir qué tan rápido gira el trompo. Y te voy a decir, calcúlame la velocidad de la partícula A. Y tú vas a meter un vector de posición al punto A. ¿Qué pasa si te digo la velocidad del punto B? Vas a decir, es la misma omega, estas son la misma, pero te vas a hacer producto cruz al vector de posición que llegue hasta el punto B. ¿Ves? Entonces, la velocidad lineal es por punto. La omega es de todo el sistema. Y la R va a ir al punto que tú buscas. Pero todo este rollo, no se los voy a preguntar, todo ese rollo es porque este movimiento es más complicado y te voy a decir, calcula la velocidad y tú dices, es un producto cruz. Pero ahora ya sabes que vino de una triste geometría, de usar geometría y de usar las derivadas. No lo vas a demostrar, solo quiero que sepas de dónde vino esta fórmula, porque ustedes ya saben producto cruz. Y reconocen esta fórmula que hace ratito cuando pasamos por ahí, pasó muy rápido, nos fuimos por el determinante. Pero esa es la fórmula que ahorita nos auxilia para descubrir que la velocidad es un producto cruz. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Y luego el otro rollo, ¿cómo llegó a la aceleración? No oigo. Pues se supone que tenemos... Derivando otra vez con respecto al tiempo, ¿no? Derivando a la velocidad, ¿no? A ver, voy a amplificar. Muy bien, entonces, chútense cómo se hace la derivada de esta. La derivada con respecto al tiempo, de la derivada con respecto al tiempo de un producto. Y no les va a costar trabajo recordar eso. A ver, un poquito más pequeño. Perfecto. ¿Estarán de acuerdo que la derivada de A con respecto al tiempo es esta? Va a ser la derivada de la primera cruz la segunda más la primera cruz la derivada de la segunda. Porque es un producto. ¿Medio se acuerdan de esto? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que les había puesto R o S, velocidad y aceleración, y aquí les había puesto teta, omega y alfa? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces, díganme cuál es la velocidad del punto A. ¿Cuál es la derivada de la velocidad del punto A? La derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Cuál es la derivada de omega con respecto al tiempo? Aquí. Alfa. Alfa. Esta baja directo. Esta baja directo. ¿Y cuál es la derivada de R con respecto al tiempo? Van de aquí para acá. La velocidad. ¿Velocidad? Exacto, la velocidad de A. Ya llegamos. Esta fórmula es la que les voy a preguntar en su examen. Y esta es alfa cruz R más omega cruz B. A la primera se le llama aceleración tangencial y a la segunda se le llama aceleración normal. Y así van a encontrar la aceleración de la partícula A. A ver, unidades de A en el sistema internacional. Metros sobre segundo cuadrado. Unidades de alfa. Radianes sobre segundo cuadrado. Unidades de R. Metros.
Sobre Unidades de omega. Radianes sobre segundo. Radianes de B. Digo, unidades de B. Metros sobre segundo. A ver, otra vez. Unidades de B. Metros sobre segundo. Unidades de R. Metros. Unidades de aceleración lineal. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora voy, cambio de color al amarillo. Unidades de aceleración angular. Radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo al cuadrado. Y a unidades de velocidad angular. Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Correcto. Y esta amiga vino de la derivada de un producto. Y esta vino de la geometría del caso. ¿Ya? Ya, por fácil. ¿Ya se acabó la clase? ¿O a qué hora se acaba? 20 minutos más. Ah, ok. Pero no teman porque al final de todo los problemas no están tan horribles. Esto estuvo horrible, yo lo sé. Es muy cansado. ¿Qué quiero? Más o menos ¿Qué uno lo busco? termina de copiar. Problema. Dinámica. Primer departamental. ¿Qué es? Rotación. Ejercicio de rotación. ¿Les enseño los exámenes? No lo creo. Ejercicio de rotación. Está papita. Porque solo son productos cruz, ¿o no? Bueno, ya aquí voy a poner, dice que hay un ensamble ahí. Claro, ahorita ni lo van a hacer, nomás nos damos a la idea. Hay un ensamble, dice que está soldado, que este tubo está soldado, este tubo y está soldado esta placa. Y todo ese sistema lo ponen a girar alrededor de un eje fijo y este eje es esta diagonal. El eje de rotación está en ese tubo. Dice el ensamble gira, ¿cómo? El ensamble gira con respecto al eje AB, o sea que pasa por A y pasa por B y se va hasta el infinito. Con una velocidad angular ¿de cuánto? 5 radianes sobre segundo. Ahora, ¿esa me la dieron en magnitud o me dieron el vector o solo me dieron la magnitud? La magnitud. Exacto, entonces estamos fritos porque para los productos cruz necesitamos que sean vectores. Bueno, no estamos tan fritos. Ya nos lanzó el mensaje. Luego dice que disminuye a razón de 3 radianes por segundo cuadrado. ¿Qué es 3 radianes por segundo cuadrado? Por las unidades, ¿esto qué es? Alfa. Ese es alfa, pero ¿es un vector o es solo la magnitud? Vector. Exacto, porque acuérdense que nuestras fórmulas para este problema va a ser, calcula la velocidad del punto C, por aquí lo ponen, calcula la velocidad de C y la aceleración de C. Este va a ser a omega cruz R, vector, vector, vector. Y la aceleración va a ser alfa cruz R más omega cruz B. Entonces, ¿cómo voy a necesitar a omega? ¿Como magnitud o como vector? Como vector. Correcto. Y entonces estamos en la misión de volverlo vector. Luego dice, si se sabe que rota antihoraria vista desde el punto B. Entonces el punto B está aquí, aquí ponen este asunto de su ojo. Gira antihorario desde B. Gira así en color morado o gira así en color azul. ¿Cómo es la rotación? ¿La morada o la azul? La morada. Antihoraria vista desde B. Es la azul. Morada. La morada. Es que el azul sería horario, ¿no? Si estás viéndolo de aquí, esto lo verías horario. Y la morada es la antihoraria, entonces borro la azul. Ahora, enreden con su mano derecha, enreden al eje de rotación y díganme para dónde va el pulgar, si va para el rojo o si va para el verde, el pulgar.
Para el rojo. Porque la flecha curva es confusa, entonces enreden a esta como si fuera una cuerda con su mano derecha. Rojo. Rojo. Sería el rojo, entonces este amigo se va, el verde, y este rojo sería el vector unitario. Entonces dice que encontramos que este es el vector unitario de omega. Es el pulgar que hace que lo veamos así. ¿Podrían calcular ese vector unitario? Si conocen este y este, podrían encontrar un vector grande, que luego lo tienen que reducir. Y ya habrían encontrado el vector unitario, ¿no? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo habrían encontrado el vector unitario de omega? Menos 2J más 5I más 3K. ¿O lo hice mal? ¿Por qué les evalué vector unitario en el examen? Pues porque lo iban a necesitar aquí. Está bien el vector unitario, lo hice mal. Bajé 2 en J. Luego me fui hacia adelante, hacia la Z positivo, 3 pulgadas. Y luego me fui hacia la I positivo, 5 pulgadas. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pues está bien. Correcto. Está bien. Entonces dice que aquí está. Ahí está. Esta es la omega. Este es el vector unitario. Dice dedo largo, se usa la mano derecha, el pulgar es el vector unitario. Y lo que acabamos de decir es esto. Eso. Entonces, ¿ya pueden encontrar el vector omega? Todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, van aquí. Fue lo que acabo de decir, todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. Ya tienen la magnitud y ya tienen al unitario, a 2 decimales. ¿Qué operación es esa? ¿Producto cruz, producto punto o escalar por vector? Escalar por vector. Exacto, el vector unitario se va a amplificar ¿cuántas veces? 5. 5. Entonces, muy bien, pasé muy rápido por el vector unitario, pero al final lo quiero a 2 decimales. ¿Está bien esta operación? Bueno, no sé si la operación, pero la idea, el vector unitario, pues ya, se lo pego a omega. ¿Qué conseguí? El vector. El vector. Exacto, omega. Ahora dice que tenemos poquito tiempo. Ya encontramos al vector omega. Pero, ¿cuál otro vector me falta? El de Velocidad posición. es igual a la omega de todos, cruz R, me piden al punto C, voy al punto C, R al punto C. ¿Desde dónde saco a R? ¿Se acordaban desde dónde salía R? ¿Desde dónde salía R? Desde El eje de rotación, correcto, dilo. ¿Desde dónde salía R? desde el eje fijo. Exacto, entonces ahora podemos salir desde A o podemos salir desde B y llegar al punto C, aquí está. ¿Cómo le hago para salir de A y llegar a C? Oigo. Menos 5i. Menos 5 en I, no, en J, ¿no? Perdón. Menos 2J y luego 3. Más 3. correcto, ya encontraron al R. Y si ya tienen a las dos, si ya tienen a esta, ya tienen a esta, pues ya pueden hacer la velocidad, ¿no? Sí. Sí. También podían haberse ido en vez de A, también podían haberse ido desde. ¿Desde dónde se podían haber ido al punto C? Desde B. Desde el punto B, Desde ¿no? B, y para salir de B y llegar a C, para salir de B y llegar a C, ¿qué hago? Menos 5. Menos 5i. Correcto. 5i. Y cualquiera de los dos vectores R los lleva al mismo resultado. Dice así, aquí. Voy aquí. Dice, R es un vector, el vector de posición, y debe salir del eje de rotación. O sea que tenemos dos R's, o RAC o RBC.
Y correcto, me las dictaron las dos. Cualquiera de las dos la pueden usar y van a llegar a al mismo resultado de velocidad. Revísenme este vector. Perdón, este procedimiento. Revísenme este determinante, que los acomode correcto. Yo me perdí un poco en RAC y en RBC. Ahorita me regreso. Solo quiero decir que este ya es un producto cruz por determinantes. ¿Qué voy a poner en este renglón? W, Que está aquí ya calculada. ¿Y qué voy a poner en el segundo renglón? R. RBC en R. este caso. Ajá, puedo poner cualquiera de las R's. Me regreso. Una pregunta, Ya profesora. hacen el determinante y tan. Y así va a funcionar Profesora. la aceleración también, te oigo. ¿Siempre va a ser W por R o...? Y sí, siempre es omega cruz R. No puedes ok. poner R cruz omega. Nunca. Ok. Y entonces el chico que se nos perdió. Yo. Aquí. Mira, fíjate, el vector, tenemos varios vectores. Por eso voy a pedir tabla, porque voy a pedir como 8 vectores. Fíjate, el vector unitario debe estar sobre el eje de rotación. ¿Sí ves que el vector unitario va sobre esta diagonal? Sí. El vector unitario va sobre el eje de rotación, sobre eje de rotación. No se te olvide. ¿Listo? O sea, el vector unitario no puede irse para donde se le antoje. El vector unitario debe ir sobre el eje de rotación. A veces va a ir para acá y a veces va a ir para allá. Este fue así porque giraba antihorario visto desde el punto B. Si hubiera girado horario desde el punto B, habría sido el vector unitario sobre la diagonal. ¿Queda claro por lo pronto que el unitario va sobre el eje de rotación? Sí. Ahora, hay otro vector que es el R. Y me están pidiendo la velocidad del punto C. Entonces vas a R, velocidad de C, va a ser igual a la omega de todos cruz R del punto C, porque me están pidiendo la velocidad de C. Esa es una pregunta. Falta menos de un minuto, nos volvemos a conectar. Ajá. No, ya no. Y el asunto es que la R debe salir desde el eje de rotación. Puede salir desde A o puede salir desde B. Puedes poner R A